Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más aquí a Time for Review. Hoy tenemos con vosotros un terminal que tenía bastantes ganas de traeros. En concreto es uno de los dos terminales de Doji que tenía bastantes ganas de traer en este foro y por varios motivos. En este caso os traemos primero el modelo Pro, es el Doji X5 Pro, un modelo que se caracteriza entre otras cosas por ser el dispositivo Android con 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento más económico del mercado, lo cual no es poco. Es un terminal que, como decimos, tiene unas características pues que podríamos llegar a unar dentro de la gama media-baja, pero a un precio realmente rompedor. ¿Y cómo de rompedor? Pues estamos hablando de un terminal que puedes comprar en tiendas como TinyDeal, que es la tienda que nos ha cedido en este caso el terminal, a un precio de únicamente 80 euros e incluso con ciertas ofertas puede encontrarse un poquito más barato. Estamos hablando de 80 euros por un terminal con especificaciones que hace 2-3 años hubiéramos pagado del orden de 200-250 euros. Así que en ese aspecto muy bien. En este pequeño vídeo os voy a traer el unboxing del terminal y las primeras impresiones del mismo. En la descripción del vídeo voy a poner también un enlace de compra por si os interesa este terminal, que yo considero bastante rompedor para lo que es características-precio en este mercado tan competitivo. Dentro vídeo. Bueno, pues como siempre, lo primero de todo tenemos el unboxing del terminal. Como vais a ver, este dispositivo cuenta con una caja y unos accesorios realmente mundanos. Estamos hablando de un terminal en el que se ha exprimido al máximo las especificaciones del terminal con respecto a su precio final, con lo cual en el resto de cosas han tenido que omitir al máximo posible. Como podéis ver, tenemos una cajita de cartón muy simple, la verdad es que para nada tiene, por ejemplo, la calidad que nos muestra Meizu, por ejemplo, en su caja y demás contenido. Y bueno, si vamos a lo que es el contenido, como podéis ver, tenemos un simple cartón en el que pues está alojado el dispositivo. Aquí lo tenemos, que lo dejamos ahora mismo a un lado para seguir con el resto del contenido. Bueno, pues retirando esta especie de carril de cartón, tenemos pues bueno, un pequeño manual, como siempre, manuales la verdad muy poco útiles, pero bueno, que les gusta incluir a todos los fabricantes. A continuación tenemos un cargador de pared con un amperaje de 5 voltios de salida y 700 miliamperios de carga. Unos valores no muy altos, la verdad, en cuanto a los miliamperios, pero también es verdad que estamos hablando de un terminal pues con una batería de no sé si son 2400 miliamperios, que tampoco requiere de mucho más. ¿Y qué más tenemos? Pues nada, el cable de micro USB para cargar el terminal y poco más. Como podéis ver, lo más sencillo posible. Objetivo, reducir costes al máximo. Muchas veces nos fijamos en detalles que realmente no tienen tanta importancia, como puede ser pues el que tenga una caja muy bonita o una presentación, la verdad que sea realmente llamativa. En este caso Doji ha apostado por centrar todos sus esfuerzos en mejorar el terminal, que al final va a ser lo que utilicemos en el día a día. Vamos a dar un pequeño repaso a sus características físicas. Bueno, lo primero de todo, estamos ante un terminal de 5 pulgadas de pantalla, con unas dimensiones de 143 centímetros de largo, 72,2 centímetros de ancho y 8,8 milímetros de grosor. Si lo comparamos con un terminal del mismo tamaño como es el Meizu M2, en general tenemos un dispositivo que es un poquito más todo. Es decir, tenemos un terminal que es un poquito más largo, un terminal que es un poquito más ancho que lo que es el Meizu M2, y al igual es un terminal que resulta ser un poquito más grueso y un poquito más pesado en la mano. Quizás donde más se nota la diferencia es en el propio peso. Pero bueno, estamos hablando de un terminal que nuevamente ha optado por minimizar un poquito más su precio respecto a este Meizu, bueno, un poquito, aproximadamente un 33%, lo cual es destacable, y además es un terminal que cuenta con batería extraíble. No sé si os habéis fijado, pero este diseño a mí me recuerda enormemente, y algo más que recordar, al igual que si en el unboxing del Meizu hablaba de los terminales Apple, aquí la referencia para mí sin duda son los terminales de BQ, en concreto la gama de los terminales BQ Aquaris A, en concreto pues sería el modelo A5, que es el equivalente a este en tamaño.
Si alguno de vosotros habéis utilizado alguna vez un terminal de BQ, os sonará mucho este diseño, esta especie de reborde que tiene el terminal entre la pantalla y lo que es la parte trasera. En el caso de los de BQ utilizan este reborde pues, para ofrecer fundas que se acoplan a ese diseño. Lo que pasa es que en Doji pues, no sé si realmente harán uso de ese reborde o simplemente es una inspiración de diseño. Lo que sí puedo deciros es que este reborde se utiliza pues, para retirar lo que es la tapa trasera, que tiene por cierto un acabado bastante chulo, aunque es plástico normal. Recuerda, por decir algo, a un acabado un poquito gomoso, sin llegar a serlo, pero bueno, la verdad es que el acabado está bastante bien. Y nada, retirando la tapa pues tenemos lo de siempre, batería, tenemos dos slots para tarjetas micro SIM y un slot para tarjeta SD. Tenemos como siempre la cámara principal de 5 megapíxeles, aunque puede llegar a 8 interpolados, y el flash, que si bien parece un flash dual, en realidad es un flash único. Si repasamos un poquito más la parte exterior, en la parte superior tenemos jack de 3,5. Curiosamente tenemos el cargador o la entrada de micro USB en la parte superior. En el lateral derecho tenemos el botón de encendido, botones de volumen. En el otro lateral no tenemos nada. Y en la parte inferior tenemos en una esquina el micrófono integrado y el altavoz del dispositivo. Un diseño que a mí la verdad me gusta, nuevamente es porque está inspirado en el diseño de unos terminales que realmente me parecen bonitos. La verdad es que estas formas bastante agresivas o bastante rectangulares, por decir una forma, me gustan, al igual que también me gustan las formas más redondeadas, pero creo que es un diseño realmente compacto y bien acabado. Para terminar con la toma de contacto de este Doji X5 me gustaría mostraros un poquito el terminal en su interior. Ahora mismo estáis viendo el interfaz por defecto que tiene este dispositivo o la ROM por defecto. Es una ROM que digamos no es muy intrusiva, pero a mí me resulta poco bonita o poco llamativa, ya que bueno, incluye esa especie como de cuadrado, ese halo semitransparente sobre las aplicaciones. Y el efecto es que deja unos iconos muy pequeños y difíciles de ver para un terminal de solamente 5 pulgadas. En mi caso, lo que he optado ha sido por utilizar directamente el launcher de Google, un launcher que me parece bastante más bonito y con bastante mejor acabado. Como podéis ver, en este caso tenemos unos iconos más grandes y un terminal que la verdad es que con este launcher resulta bastante parecido a lo que son los terminales Nexus en cuanto a acabados. Más allá de eso, decir que la ROM es una ROM basada en Android 5.1, como podéis ver aquí, una versión de Android realmente bastante nueva, aunque la verdad es que la mayor parte de los terminales chinos hoy en día se han puesto bastante las pilas en este aspecto. Más allá de eso, deciros también bueno, que la pantalla de 5 pulgadas y resolución 7P en una primera toma de contacto se ve bastante bien, resulta para este tamaño de pantalla bastante adecuado y es un terminal que realmente para el precio que tiene es de agradecer que utilicen una pantalla de resolución 720p. Otra de las cosas que me gusta ver en la primera toma de contacto es el almacenamiento del dispositivo. Remarcar, como ya os he dicho, que es un dispositivo con 16 GB de almacenamiento interno. Como podéis ver, en el momento en el que he utilizado la tarjeta SD, el dispositivo por defecto ha utilizado la propia tarjeta SD, como llama él, como disco de escritura predeterminado. Y tengo la duda de que en realidad esté utilizando al 100% el almacenamiento externo, la tarjeta SD, como almacenamiento para aplicaciones. Como podéis ver aquí, me dice que todas estas aplicaciones están dentro de lo que es el almacenamiento de la tarjeta SD. Y eso me parece muy interesante, ya que si además de tener 16 GB de almacenamiento interno, además podemos instalar las aplicaciones en la SD, eso es brutal para utilizar el dispositivo sin miedo a que se nos gaste el espacio disponible. Como podéis ver aquí, dice que tiene un espacio total de 16 GB, en realidad aquí el espacio no está particionado y en realidad de esos 16 GB quedan aproximadamente 12 GB disponibles para el usuario. Como podéis ver, a mí únicamente me muestra 9,55, ya que en realidad ya había instalado algunas aplicaciones dentro de lo que es el almacenamiento interno del terminal. Más allá de eso, bueno, pues tenemos el menú de opciones muy similar al menú stock de Android, pero con algunos cambios sutiles en lo que es los iconos del dispositivo.
Más allá de eso, en una primera toma de contacto, el terminal se está mostrando bastante, lo que diría yo, bastante sólido a nivel de rendimiento. Sí que decir que evidentemente no estamos ante un terminal pues gama alta o gama media, digamos, y por lo tanto pues los tiempos de carga entre aplicaciones y demás pues evidentemente no son los mismos que si estaríamos hablando de un terminal de 200 euros, pero la verdad es que son bastante aceptables. Lo que sí he de decir es que con respecto a terminales de gama más alta, lo que sí he notado es que quizás la sensibilidad de la pantalla no es tan alta. Y si bien en terminales como por ejemplo mi OnePlus 2, terminal que suelo utilizar pues, en el día a día, tengo la sensación de que realmente la pantalla es mucho más sensible a la hora más que a la hora de desplazar los menús, a la hora de escribir sobre el terminal, bueno, decir que es suficiente para el día a día para la mayor parte de las personas, es decir, no quiere decir que no sea utilizable, sino que realmente si vienes de terminales de gama alta, si notas pues que la sensibilidad no es la misma. También es cierto que esto es aplicable a todos los teléfonos de esta gama de precios. Y una de las últimas cosas que me gustaría mostraros, o dos cosillas que me gustaría mostraros, es el Antutu, que si no me equivoco ya lo he corrido y arroja una puntuación de unos 20.000 puntos. Una puntuación que, bueno, pues quizás para el hardware que tiene podría esperar un poquito más, pero realmente no es una cosa que llame demasiado la atención, más allá de lo mero anecdótico de daros la cifra. Y aparte de eso, también deciros pues, que he pasado un pequeño test de redes 4G, como podéis ver, y bueno, me ha arrojado unas cifras de 21,95 megabits por segundo de descarga y 16,39 de subida. Con lo cual, bueno, aparte de estar hablando de un terminal de únicamente 80 euros, estamos hablando de un terminal 4G. Así que bueno, esta es la primera toma de contacto, iremos hablando más de él en el análisis de este Doji X5. No os lo perdáis y nos vemos en el siguiente vídeo en Time for Review. Hasta pronto.